Bueno, buenas tardes. Vamos entonces, bueno, bienvenidos a esta materia que se llama Tecnología Clínica y bueno, vamos a empezar con la primera unidad. Ya nos conocemos, somos viejos conocidos, así que no nos vamos a presentar. Vamos a hablar un poco de parasitología y dentro de la parasitología, en este primer módulo, nos vamos a dedicar oportunamente a la parasitología clínica. Si bien yo entiendo que ustedes estuvieron viendo con la profesora Analía en la práctica, en los últimos días del año pasado, algo de parásitos, la idea del módulo, bueno, el módulo está desde hace muchos años, va muchos, 5 años o 6 de que soy yo, en esta materia que antes se llamaba, tenía otro nombre, eh, como consecuencia de que no se trataba el tema a lo largo de toda la carrera y pienso que dentro de la microbiología es una rama muy interesante, si bien no a todos les gusta por el tipo de muestra que se utilizan, que ustedes ya saben, en la mayoría de los casos es materia fecal, pero es una rama de la microbiología que a mi entender es muy interesante, muy linda y también resulta ser muy amplia en algunos casos. Tiene distintas subramas o distintos subsectores dentro de la misma parasitología clínica. Vamos a ver que vamos a hablar de ectoparásitos e histoparásitos, entonces vamos a hablar de parásitos como la tenia, el estrongiloides, el trichuris trichura, nematodes como por ejemplo podemos citar Aloxurus, Enterobius vermicularis y algunos otros como los ascaris. Y vamos a hablar también de histoparásitos como por ejemplo la leishmania, la toxoplasmosis y tantos otros que son de mucho interés y que tienen otro tipo de muestras muchas veces, o la muestra adecuada va a depender de lo que yo quiero buscar. Entonces, la idea de esta primera parte, de estos primeros meses, de este primer mes de la materia, es meternos un poquito más de lleno en parásitos, parasitología clínica puntualmente, o sea, el estudio de los parásitos de importancia clínica en el hombre, ¿sí? Y vamos a hablar entonces hoy de las generalidades y vamos a tocar algunos conceptos que ustedes seguramente ya conocen, los vamos a retomar y vamos a ver o nos vamos a poner de acuerdo con algunos otros para poder hablar y para poder hacer los trabajos después y todos decir lo mismo cuando queremos nombrar algo en particular o tener los conceptos bien afianzados. Espero que me escuchen bien. Cualquier cosa me mandan al foro, que no se escucha, que grabe de otra forma, y les voy haciendo caso, o directamente al grupo de WhatsApp. Eh, Oportunamente nosotros vamos a tener encuentros virtuales en donde nos vamos a ver y vamos a poder dialogar en vivo sobre situaciones o consultas o cosas relevantes o inquietudes que ustedes tengan. Así que no se preocupen, vamos a ir organizándonos como para poder estar en línea en una determinada hora y todos nos conectamos por algún medio. Seguramente el Zoom es una plataforma que está bastante buena. Yo estoy grabando de ahí este video, por ejemplo. El tema de las evaluaciones, bueno, después vamos a ir viendo. Por el momento vamos a hacer actividades prácticas, vamos a hacer foros de discusión y de esa manera yo les voy a tomar el presente y también de esa manera voy a ir teniendo una nota de concepto para más adelante ver cómo hacemos por el tema de los parciales y conjuntamente tener una nota. Lo más jugoso, lo más importante es la evaluación final. Esta materia tiene una evaluación final de tipo oral, por lo tanto ahí nos vamos a sacar todas las dudas. Yo me voy a sacar las dudas si ustedes han entendido, han comprendido y han estudiado correctamente la materia. Igualmente, como ustedes ya saben, yo siempre les voy a ir apuntando las cosas que son necesarias y que son importantes o que a mí me gusta que ustedes digan en un final. Y por suerte se las suelen acordar y me hacen alegrar el final muchas veces. ¿Lo que son los parásitos? Nosotros sabemos que los parásitos son organismos eucariotas, netamente, que pueden ser unicelulares o pluricelulares, dependiendo de la estructura o del tipo de parásito que nosotros estemos hablando. Nosotros encontramos acá a la Giardia lambria. Esto es un estadio parasitario que en un rato yo les voy a contar un poquito de qué tipo se trata. Es un trofozoito, después vamos a hablar un poquito más de Giardia. Fíjense que tiene una estructura muy particular con las cilias
y demás. Acá tenemos a Leishmania, por ejemplo, otro histoparásito, este es un enteroparásito, y este es un histoparásito. Acá tenemos al Trypanosoma cruzi, y acá tienen otros también que son, por ejemplo, el parásito de la malaria, que es el Plasmodium falciparum, que a Martínez Carolina le gusta mucho nombrarlo, me parece, según mal no recuerdo. Estos son unicelulares, son protozoarios, son organismos, siempre vamos a estar de acuerdo, eucariotas, unicelulares. Y a la izquierda tenemos entonces este parásito que ustedes ya lo deben conocer, que es la tenia. Nosotros vamos a hablar de tenia o taenia, como se le dice correctamente, SPP. Cuando nosotros no sepamos la especie, la vamos a nombrar como tenia o taenia SPP. ¿Qué significa SPP? Muchas especies. ¿Sí? Entonces, tenia SP o SPP, y yo me quedo contento. Dentro de las tenias, ustedes ya deben saber, están la tenia saginata, la tenia solium y la tenia asiática, que después cuando veamos esto las vamos a ir viendo con más detalle. ¿Qué quiero sacar de acá? Que los parásitos son organismos eucariotas que pueden ser uni o pluricelulares según su estructura, ¿sí? Una estructura unicelular por una sola célula, que se dividen generalmente de tipo asexual, y parásitos que son pluricelulares, que son generalmente sexuados, que pueden ser, después lo vamos a ver, que pueden existir como macho y hembra, o no, o ser hermafroditas, ¿sí? La mayoría de ellos, si no es que son todos, son de reproducción sexual. Bueno, dentro de los parásitos nosotros tenemos, para clasificarlos, podemos tener entonces a los artrópodos. Vamos a definir qué es un parásito. Eh, pero tenemos los artrópodos, que pueden ser los insectos y los arácnidos. Tenemos los protozoarios, o sea, los que son unicelulares, que son las amebas, que las vamos a ver un poquito muy por arriba nosotros. Los flagelados, los ciliados y los coccidios, intestinales sobre todo, son familias, perdón, de parásitos unicelulares o protozoarios. Dentro de los metazoos tenemos que son los pluricelulares, tenemos a los helmintos. Dentro de los helmintos están los trematodes, o los trematodes, que son los parásitos que están formados por poquitos segmentos. Después los vamos a ir viendo en detalle. El más característico es, no sé si les suena a ustedes, es la fasciola hepática. Después tenemos los estodes, que son puntualmente son las tenias agenatas, las tenias solium, pero las podemos ver otras tenias, como por ejemplo Immunolepis nana, Immunolepis diminuta. Después vamos a ver también Dipilobotrium latum. Parece como conjuros de bruja que uno tira hechizos, ¿no? Pero son nombres científicos de estos parásitos y que tenemos que aprender a nombrarlos porque los vamos a poder encontrar si hacemos alguna vez parasitología clínica. Entonces, estos como característica fundamental son que son gusanos chatos, por eso se llaman tenias o taenias. Y después tenemos los nematodes, que son los gusanos cilíndricos, esos que ustedes conocen, que seguramente más de uno ha tenido, un Oxyurus en su vida, o Dios nos guarde y nos libre de tener otro, no me viene a la mente, ah, el nematode, que es hace un ratito, bueno, se me fue el nombre, ahora en un momentito ya se los digo. También tenemos otros nematodes como el Trichuris o el Ascaris, eso es lo que quería decir y no me salía, el Ascaris lumbricoide. Son nematodes característicos, ¿no? Son gusanos chatos, gusanos cilíndricos, perdón. Pero vamos a hablar un poquito vamos a tratar de descubrir o de definir un poco más qué es un parásito. Fíjense que dice la definición acá abajo: un parásito es un ser vivo temporal o permanentemente que vive a expensas de otro organismo de diferente especie, obteniendo de éste nutrición, morada, al cual puede ocasionarle o no daño, pero sí tiene dependencia de él, ¿sí? Dependencia metabólica total, y está en contacto íntimo con el hospedero susceptible. Ese es un parásito. Más allá de, nosotros nos vamos a detener con los parásitos. eh, no estamos haciendo analogía a parásitos humanos, que también existen, ¿no? Parásitos que nosotros conocemos que andan por la vida
que nos enloquecen a nosotros vamos a hablar de los parásitos como microorganismos que producen enfermedad. No sé si entendieron el chiste. ¿Qué características tienen estos parásitos? Bueno, que tienen una simbiosis. La simbiosis es que se relacionan dos organismos de alguna vez. Entonces, dependiendo de cómo se organizan, fíjense, depende de cuál es esa relación que tiene el parásito con el hospedero susceptible, tenemos los mutualismos, donde ambos organismos se benefician, muchas veces, no es el caso del parásito, el comensalismo, en donde solo se beneficia uno de los dos, el hospedero susceptible generalmente es el que queda eh, destruido, o sea, no se beneficia en realidad, y se beneficia, y el otro ni se beneficia ni se perjudica, ¿no? O sea, uno se beneficia, el otro ni se beneficia ni se perjudica. Y el parasitismo es el proceso, esta simbiosis en el cual uno se beneficia, que es el parásito, y ahí tiene la definición de parásito acá abajo, y el otro puede o no sufrir daño. Muchas veces no sufre daño y esta parasitosis continúa por mucho tiempo, justamente gracias a que ahí está en esa simbiosis el hospedero, que le da morada y dependencia metabólica, no sufre daño alguno, entonces no se evidencia la sintomatología de esta patología que tiene el paciente, que es el parasitismo. Como concepto de hospedador, es el organismo que alberga y da alimento al otro organismo, que en este caso es el parásito. ¿Sí? El hospedador es el parasitado, y el parásito es el microorganismo que infecta al hospedero. Bueno, acá tiene la definición de simbiosis, asociación entre dos organismos de diferentes especies, estrecha y perdurable, capaz de modificar el comportamiento fisiológico de uno o ambos organismos. Y puede ser facultativa u obligatoria. Facultativa, si es que no siempre es necesaria la simbiosis, o sea, el microorganismo puede vivir sin estar asociado a el hospedero y generar la simbiosis. La simbiosis obligatoria es cuando sí o sí, para que sobreviva el parásito, debe estar en simbiosis con el hospedero, ¿sí? Porque si no, no hay forma de que el parásito sobreviva en al ambiente simplemente, ¿no? Entonces, por eso esa diferencia entre facultativa y obligatoria en cuanto a la simbiosis. Bueno, acá tenemos esta pregunta si es lo mismo parasitismo que parasitosis, y no es lo mismo, este es un concepto erróneo que muchas veces usamos al usar indistintamente estas dos palabras. Parasitismo dice interacción entre dos individuos donde uno de ellos se beneficia y el otro puede o no sufrir daño. Volvemos a la diapositiva anterior. Mientras que la parasitosis es la enfermedad infecciosa, ¿sí? La enfermedad infecciosa causada o producida por la presencia de un parásito en un hospedero susceptible. Esta es la diferencia. Una es el proceso patológico, la enfermedad, y la otra es la simbiosis, la interacción de dos individuos de distinta especie en donde uno se beneficia y el otro puede o no ser perjudicado. Tipos de parasitismos, fíjense, según la necesidad, ya dijimos, obligatorios, facultativo y accidental. Accidental es cuando en realidad el parásito toma contacto con el hospedero de forma accidental, pero no lo está buscando y no es generalmente el hospedero definitivo. Entonces ocurre que el parásito constantemente tiende a buscar orificios de salida dentro del hospedero para escapar de ese hospedero porque no es la morada adecuada, ¿sí? O el hospedero definitivo de este parásito. Entonces solamente la persona, el paciente adquiere la parasitosis por por un accidente, simplemente de forma accidental, pero el parásito no es capaz de desarrollarse y llegar a la etapa adulta y de reproducirse dentro de ese organismo, por eso es accidental. Bueno, obligatorio cuando sí o sí tiene que ir a tener contacto con ese hospedero para cumplir su ciclo y perpetuarse ese parásito. Facultativo cuando puede o no necesitar de ese hospedero, indistintamente, entonces puede tomar contacto o no con él, y no es necesario entonces la presencia de ese hospedero para que el parásito cumpla su ciclo biológico. Según la duración, entonces tenemos temporal, periódico y permanente. Esto creo que no hay mucho
para charlar, temporal, en un tiempo definido, muy corto, muy breve, periódico, periodos generalmente mucho más prolongados o no, pero por distintos tiempos, muchas veces toma contacto varias veces con el mismo hospedero, y permanente cuando el parásito tiene que estar constantemente dentro de ese hospedero, llámese cualquier hospedero, no solamente el hombre, para cumplir su ciclo biológico. Y no puede cumplir dicho ciclo encontrándose al ambiente libre. Según la ubicación, ectoparásitos y endoparásitos, entonces, y serán intracelulares, extracelulares, u órganos o tejidos específicos, los endoparásitos, y los ectoparásitos son los que están generalmente afuera o confinados al sistema gastrointestinal. ¿Sí? Esos son los ectoparásitos. Los endoparásitos están dentro, ¿sí? En el sistema, en el organismo. Si bien también podemos decir que los ectoparásitos están adentro porque están en el intestino, pero por lo menos están en la cavidad del intestino, no están dentro del organismo por sí, o sea, no están en un órgano, en la sangre o yendo a algún tejido, están confinados a el intestino, que después está en contacto con la salida, ¿no? Con el exterior. Entonces los endoparásitos pueden ser extracelulares, intracelulares, pueden estar dentro de la célula. Muchos parásitos van a meterse o tienen trofismo o les gusta ir hacia un tipo de célula en particular, por ejemplo, el hepatocito, por ejemplo, el glóbulo rojo en el caso de la malaria, plasmodium, o pueden querer ir a infectar un tipo de célula particular, un tipo de músculo en particular, como por ejemplo las larvas eh, migrantes de la trichinela, por ejemplo, o también algunas tenias, como por ejemplo la tenia solium, que puede ir a querer meterse a enquistarse a nivel del sistema nervioso central, generando una patología, que no sé si ustedes conocen, pero se llama cisticercosis o neurocisticercosis, que no lo genera la tenia saginata. Eso lo vamos a hablar después cuando hablemos de tenias. Y bueno, órganos o tejidos específicos, ¿sí? Es un poco lo que ya charlamos. Bueno, más clasificaciones entonces son eucariotas. Bueno, acá tenemos los otros reinos, el fungi, de las plantas, animalia, metazoa, nematelmintos, y tenemos, después lo vamos a ver, otras divisiones dentro de los nematelmintos, los platelmintos, que también ya las vimos, cestodes y trematodes, los artrópodos que nosotros no nos vamos a dedicar. Dentro de los protistas tenemos los protozoos, que son los unicelulares, esta vía de parásitos. Bueno, y tenemos los agomastigosporas, que tenemos la familia de las arcodias y los mastigosporas. Las arcodias tienen pseudópodos y las mastigosporas tienen flagelos. Después vamos a ver algunos ejemplos de cada uno. Tenemos después las ciclosporas, que tienen cilias, y las ampicomplexas, que tienen un complejo apical muy característico, y en este punto nos vamos a detener cuando hablemos de Toxoplasma gondii. Pasamos. Tipos de hospederos, para ponernos de acuerdo en esto. El hospedero definitivo, en el hospedero definitivo, como dice acá, el parásito, la pereparásito, alcanza la madurez sexual y se puede reproducir, ¿sí? El hospedero, el hombre, H, de mayor evolución, por ejemplo, ¿no? Cuando buscamos un hospedero, ¿no? Y el hospedero definitivo es aquel en el cual el parásito alcanzó su madurez sexual y se puede reproducir de forma sexual. Si hay varios hospederos en donde el parásito puede alcanzar la madurez sexual y reproducirse de forma sexual, el hospedero definitivo lo vamos a definir como aquel hospedero de mayor evolución en la escala filogenética. Por ejemplo, si tenemos que este parásito, el parásito X alcanza su madurez sexual y se puede reproducir de forma sexual tanto en el perro como en el hombre. Ambos tienden a ser hospederos definitivos, pero lo vamos a nombrar como hospedero definitivo al hombre porque es el que tiene mayor evolución en la escala filogenética. O sea, está más evolucionado que el perro, en algunos casos. Bueno, hospedero intermediario. El hospedero intermediario
en el hospedero intermediario, el parásito no alcanza la madurez sexual o se multiplica asexualmente, ¿sí? En el hospedero cumple parte de su ciclo evolutivo, dando formas infectivas muchas veces. Y esas formas infectivas son las que van a generar o van a tomar contacto con el hospedero definitivo, ¿sí? O sea que en los intermediarios pueden ser, por ejemplo, los vectores. Piensen ustedes en la vinchuca, en donde parte del ciclo biológico ocurre dentro del vector, que es el triatoma infectan, y que en el triatoma infectan, en la parte final de su sistema digestivo, se transforman en la forma infectiva, ¿sí? Esa forma infectiva es la que después va a tomar contacto con el huésped susceptible, ¿sí? Y en la bichuca justamente ocurre un proceso de reproducción de tipo asexual. Después lo vamos a ver en detalle. ¿Cuál es el hospedero habitual? El hospedero habitual es el comúnmente parasitado, es el que siempre se paratiza. Y el accidental es el que o sea, es aquel hospedero con el cual la forma infectiva toma contacto de forma accidental, como dice la palabra. Y puede ser de dos tipos, vicariante o paraténico, ¿sí? Puede ser, entonces, vicariante cuando desarrolla, ay, ¿por qué se quedó acá? Esperen, llevo para arriba. Entonces, vicariante cuando desarrolla igual que en el hospedero definitivo o hospedero intermediario. Sí, se desarrolla igual, pero es accidental, no es común que ocurra la parasitosis ahí. Ojo con eso, la diferencia. Y el paratécnico no se desarrolla, no permite. O sea, si bien es accidental, era como yo le decía anteriormente, como no es la morada habitual del parásito, el parásito busca salir del hospedero accidental de alguna forma, porque no puede desarrollarse adecuadamente, porque no es el hospedero definitivo que está buscando tener contacto, ¿no? Por eso es paratécnico. Seguimos. Bien. Perdón. Vamos a ver entonces qué es el concepto de ciclo de vida, ciclo biológico o ciclo evolutivo. Son todos sinónimos, por eso están todos con signos iguales. ¿Qué es el ciclo de vida? Ciclo evolutivo, ciclo biológico. Es el conjunto de etapas y transformaciones que experimenta un parásito en su desarrollo. Y fíjense que pueden ser directos o monoxénicos, y estos tienen que ver, presten mucha atención, pues muy interesante y muy distinto, ¿sí? Y muy fácil de entender. Es monoxénico o directo, y generalmente monoxénico es difícil de acordarse, y yo pregunto monoxénico, cuando el parásito requiere solo un hospedero para completar su ciclo. Un solo hospedero, el ciclo biológico tiene un solo hospedero, entonces es de tipo monoxénico. Indirecto o heteroxénico es lo contrario, cuando el parásito requiere más de un hospedero para completar su ciclo. Por ejemplo, en el caso de la vinchuca, que necesita el ser humano y necesita del Trypanosoma cruzi, que necesita tanto el triatoma infecta, la vinchuca, como el hombre para completar su ciclo, si no, no se completa. Entonces, como necesita más de un hospedero, entonces es heteroxénico. Uno de ellos será el definitivo y el otro será el intermediario. En el caso del ciclo directo o monoxénico, solamente para completar el ciclo necesita un solo hospedero. El hospedero que termina siendo el hospedero definitivo, no intermediario. ¿Cómo se transmiten los parásitos? Los parásitos se transmiten, bueno, a partir de muchas, para la transmisión parasitaria necesitamos de muchos actores o de muchas circunstancias. Por ejemplo, conjunto de fenómenos a través de los cuales el parásito pasa de una fuente o reservorio a un hospedero susceptible. Esa es la transmisión. El hecho en sí, ¿sí?, de pasar el parásito desde la fuente o reservorio, que ya sabemos cuál es la diferencia entre fuente y reservorio, hacia un huésped susceptible, es el proceso de transmisión del parásito. Tipos de transmisión, directa e indirecta. Directa tiene que ver con cuando no se necesita de algo en el medio entre la fuente o reservorio y el hospedero susceptible.
En este caso puede ser vertical, recuerda el materno-feto, de cuando pasa el parásito a través de la placenta directamente, o iatrogénica, ¿sí? Directamente, en contacto. Se pone en contacto el hospedero susceptible de alguna manera con la fuente o reservorio. Y la indirecta cuando necesitamos alguien que transporte desde la fuente o reservorio al parásito hacia el hospedero susceptible. Y muchas veces eso es un vector, como te recordarán, y ese vector muchas veces, dentro de ese vector muchas veces, el parásito cumple parte de su ciclo, y no solamente eso, sino que también se reproduce. Y si se reproduce, ¿de qué forma se va a reproducir? De forma asexual, recuerden eso, porque de forma sexual solamente hospedero definitivo. ¿De qué depende? Bueno, depende de la fuente de infección, depende del modo de transmisión de la parasitosis, de la transmisión eh, del, del agente etiológico, del estadio infectivo. Recuerden esto, no todos los estadios que cumplen el ciclo evolutivo de un parásito son infectivos para el hospedero. Vamos a ver que hay formas infectivas que son las que tienen sí o sí que tomar contacto con el hospedero susceptible para que ocurra la infección parasitaria en el hospedero. Si no, no ocurre, ¿sí? Vamos a ver, en algunos casos serán huevos, en otros casos serán larvas, en otros casos serán otros tipos de estadios, como por ejemplo, que es un quiste, puede ser también, por ejemplo, que son estadios infectivos. Hay otros estadios dentro del proceso evolutivo, el ciclo biológico del parásito, que no son infectivos para el hombre. Bueno, y bueno, también dependerá de la susceptibilidad del hospedero, y eso tiene que ver entonces con que hay hospederos que son susceptibles de alguna manera porque serán inmunosuprimidos, como por ejemplo pacientes que tienen una comorbilidad o enfermedad de base, como puede ser eh, el SIDA, inmunosupresivos, o pueden tener o haber sufrido inicialmente trasplantes, que entonces tuvieron que tener inmunomoduladores que van a deprimir al sistema inmune y van a permitir entonces que estos parásitos tengan la oportunidad suficiente para poder generar el proceso patológico en este hospedero, que de alguna otra manera, si estamos en presencia de un hospedero inmunocompetente, no podría ocurrir porque el sistema inmune rápidamente podría combatir a esta infección. Bueno, y abajo habla un poquito sobre fuente, la diferencia entre fuente y reservorio. Ustedes ya la saben bien cuando cursaron microbiología o bacteriología, que en la fuente el parásito no se reproduce ni se perpetúa, solamente está presente la forma efectiva para tomar contacto con el huésped susceptible, mientras que en el reservorio, como dice abajo, sirve como fuente de infección para el hospedero susceptible y garantiza la supervivencia del parásito. Eso es importante. ¿Por qué? Porque el parásito vive, se multiplica, se perpetúa, se reproduce, está constantemente en crecimiento, ¿sí? Se va regenerando el parásito. Esa es la diferencia entre reservorio y fuente. Sigamos un poco más. Transmisión del parásito. ¿Cómo se transmite el parasitismo? Las fuentes pueden ser vertebrados, como por ejemplo, fíjense, trasplantes, transfusiones, bueno, eso se está disminuyendo un poco el grado de transmisión del parasitismo a través de estos, contacto con heces, mordidas, accidentes de laboratorio, acá estamos nosotros, ¿no? Eh, ingestas, predación, inhalación, transmisión placentaria, perinatal, lactancia, autoinfección, por ejemplo. Lisa, perdón, continuamos. Estamos acá. Entonces, de forma con invertebrados, bueno, por picaduras, por ingesta de invertebrados, por ejemplo, pulgas que se ingieren conteniendo la forma efectiva, por el contacto directo con las pulgas o con algún artrópodo,
con elementos inertes, contactos con algún elemento como por ejemplo sábanas, utensilios, en el caso de algunos parásitos muy livianos que simplemente se transmiten de familiar en familiar porque los huevos flotan, recordarán ustedes el Enterobius vermicularis o Oxyurus, ingesta de alimentos y aguas contaminadas, o el consumo de carne de vaca cruda, mal cocida, o el consumo de carnes de cerdo. Bueno, dentro de las vías para la transmisión tenemos la oral, la respiratoria, la parenteral, la cutánea y la vertical, materno-feto, el caso más particular. Esto lo vamos a pasar porque es lo mismo, después lo vamos a retomar más adelante. Veamos vectores. Los vectores entonces son invertebrados artrópodos capaces de transmitir el parásito entre un vertebrado infectado y uno sano. Tenemos de dos tipos, como ya dijimos, los biológicos y los mecánicos. Los mecánicos son los que transportan indirectamente al parásito por afuera, simplemente. Dice acá, la asociación es inespecífica y se debe a la contaminación del artrópodo, mientras que los biológicos son artrópodos hematófagos que transmiten al parásito en su alimentación simplemente, o en su proceso de alimentación y defecación, como en el caso de la vinchuca, por ejemplo. Presenta asociación íntima y específica con el parásito, y el parásito, ojo ahí, y muy importante, realiza parte de su ciclo en él. Entonces tenemos, es el hospedero definitivo o hospedero intermediario, y es la principal fuente del parásito, muchas veces los biológicos. Dentro de los biológicos, ustedes recordarán, se dividen en evolutivos, en donde el parásito se diferencia, hay una evolución en el ciclo biológico del parásito, y los multiplicativos en donde el parásito, además de diferenciarse, también se divide, se multiplica. Si fuera un hospedero intermediario, recuerden ustedes, por división binaria, simplemente por reproducción asexual. Si fuera un hospedero definitivo, por reproducción de tipo sexual. Bueno, la especificidad parasitaria tiene que ver con la restricción en el desarrollo del parásito en el hospedero definitivo, un hospedero, en realidad. Eh, como yo les decía, muchos parásitos eligen el hospedero que va a ser infectado, si no cualquier especie puede ser infectada por un parásito. Y fíjense que acá tiene una escala en donde de acá, de izquierda a derecha, va aumentando la especificidad, el grado de especificidad de la parasitosis, en donde sería eurixémica cuando pueden infectar a distintas familias, oligoxémica cuando pueden infectar distintas especies pero de la misma familia, pueden ser sémica, cuando pueden infectar distintas especies pero de igual género, y oligexénica cuando pueden infectar una sola especie, es decir, está mucho más restringido el tipo de hospedero que puede infectar un parásito. Bueno, voy a ir terminando un poquito con esta primera parte. Tenemos algunos otros conceptos para definir. Zoonosis es una enfermedad transmisible naturalmente entre animales y vertebrados y el hombre, ¿sí? Entre animales vertebrados y el hombre, siendo iguales o distintos el ciclo en ellos, ambos parasitados. O sea, cuando las parasitosis pueden venir a través de animales infectados o enfermos. La endemia, ustedes ya saben, es una condición en la cual el número y distribución geográfica de una enfermedad permanecen estables, con fluctuaciones dentro de los límites esperables. O sea, son los casos esperados de una determinada enfermedad. Por ejemplo, el Chagas es endémico en la zona norte de nuestro país. Bueno, epidemia es el aumento del número de casos en una zona geográfica determinada en un tiempo limitado. Parasitosis cosmopolitas son aquellas parasitosis que solamente ocurren en lugares en donde está presente el hombre. Fíjense que dice que se encuentran distribuidas ampliamente, ya que su existencia se halla ligada a la presencia del humano, ciclos directos, o a la presencia del humano
y sus otros hospedadores también cosmopolitas, como por ejemplo los ciclos indirectos. O sea que cuando hablamos de una parasitosis cosmopolita tenemos que hablar de parasitosis que ocurren en lugares en donde está presente el hombre como hospedero, tanto definitivo como intermediario. Y las parasitosis regionales se relacionan con que las parasitosis ocurren porque en esas zonas o en esos lugares se encuentran o están dadas las condiciones adecuadas para la subsistencia de las especies infectivas de estos parásitos y o la presencia de ciertos vectores biológicos que son importantes para la transmisión del parásito desde el reservorio hasta el huésped susceptible. Fíjense que dice que su existencia no depende solo del hombre, sino de la presencia temporal o permanente de otros factores, físicos, biológicos o sociales, otros factores, que hacen posible la vida del parásito y la progresión en su ciclo. Muy importante. Por eso, por ejemplo, si eliminamos el vector, eliminamos el ciclo biológico del parásito y erradicamos la parasitosis. Bueno, para ir terminando, parásitos erráticos son parásitos que equivocan su hábitat, como habíamos dicho, dentro del hospedero, y se ubican en un sistema u órgano que no les permite desarrollarse. Hiperparasitismo, parasitados o parásitos que parasitan a otros parásitos. Multiparasitismo o superparasitismo, cuando un hospedero se encuentra parasitado por dos o más especies diferentes de parásitos. Poliparasitismo, presencia de gran carga de un parásito en un hombre. Recuerden que la Taenia saginata, por ejemplo, es la lombriz solitaria porque generalmente se encuentra solamente un ejemplar de Taenia, y a lo sumo dos, en el hombre. Por eso se llama Taenia saginata, por lo tanto nunca van a ser poliparasitismos este tipo de especies. Pseudoparásitos, elementos de diversa naturaleza que son confundibles con parásitos. Al laboratorio de parasitología muchas veces los pacientes llevan estructuras que encuentran cuando van a defecar, que les asustan muchas veces y terminan siendo estructuras que no tienen nada que ver con un parásito, ¿sí? Y las llevan al laboratorio pensando de que se relacionan con algún estadio parasitario o algo parecido. Nosotros miramos macroscópicamente o al microscopio y vemos que son cosas extrañas que nada tienen que ver con la presencia de parásitos en el organismo. Y un concepto muy importante para tener en cuenta es el concepto de geohelminto. Los helmintos que requieran que sus huevos pasen por el medio ambiente para madurar y ser infectivos. Por ejemplo, hay nematodes, como por ejemplo el Ascaris, no la uncinaria, sino el Ascaris lumbricoide. Los huevos que se liberan al ambiente tienen que permanecer en determinado tiempo en el ambiente, en determinadas condiciones de humedad y luz, para que se vuelvan infectivos. Entonces esa permanencia en el ambiente necesaria para que sean infectivos estos huevos le dan la característica de que sean geohelmintos. Entonces, Ascaris, geohelmintos. ¿Qué son los geohelmintos? Helmintos que requieren que sus huevos pasen por el medio ambiente para madurar y ser infectivos. Bien, esto lo vamos a pasar porque ya lo vimos, es la misma clasificación anterior. Dentro de los protozoarios, que nosotros vamos a ver, la definición de protozoarios, para tenerlo en cuenta ya, son organismos eucariotas unicelulares que pueden replicarse por mecanismos sexuales o asexuales. Hay alrededor de más de 64.000 especies, de las cuales un breve porcentaje, fíjense que 30-40% de ellas, son patogénicas para el hombre. Su alimentación pueden ser por fagocitosis, ustedes ya saben estos términos, o pinocitosis. Pueden tener citostomas o peristomas, que son como una especie de bocas que tienen en las invaginaciones de las células eucariotas y que por esos lugares incorporan pequeñas sustancias del medio ambiente, o por difusión o transporte facilitado, por la difusión simple o facilitada mediada por proteínas de transporte. La locomoción en estos tipos de parásitos generalmente son mediante cilia, flagelos o pseudópodos, en el caso, por ejemplo, de las amebas. Ustedes sabrán que las amebas se mueven por
movimientos a través de prolongaciones que se generan como consecuencia de los pseudópodos. Y por último, el dismorfismo. La definición de dismorfismo. ¿Qué es un dismorfismo? El dismorfismo, ahora lo vamos a ver un ratito, tiene que ver con dos formas distintas que puede tener el parásito. La forma trofozoito y la forma de resistencia de quiste.